¿A dónde vamos cuando nuestro caminar en esta tierra se ha terminado? ¿Cuál es el destino que nos espera después de dejar este mundo? El cómo se llega a estos lugares está en manos de los dioses. Debemos recordar que en este lado del océano no hay infierno o castigo para la vida que uno ha llevado. La justicia está en manos de los gobernantes. Y he aquí, al final, que comienza el viaje al mundo de los caídos. El Departamento Editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes se complace en participar en el programa Conmemorando a Nuestros Muertos 2021, organizado por el Departamento de Difusión Cultural de la Dirección General de Difusión. Agradecemos la presencia de nuestros invitados el día de hoy para presentar el libro De Muertos y Panteones, Actitudes frente a la muerte en Aguascalientes, siglo XVIII a siglo XX, coordinado por Vicente Agustín Esparza Jiménez. Acompañan al coordinador Lourdes Adriana Paredes Quirós y Luis Arturo Sosa Barrón. Sean ustedes bienvenidos. Antes de cederles la palabra para la presentación del libro, me permitiré leer una breve semblanza de nuestros invitados. Lourdes Adriana Paredes Quirós es licenciada en Historia y maestra en Investigaciones Sociales y Humanísticas por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es doctorante en Estudios Socioculturales por esta misma universidad. Ha sido docente en el Instituto Cultural de Aguascalientes, en la Universidad Pedagógica Nacional, en el Instituto de Iniciación Artística de Nayarit y en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ha participado en diversos eventos académicos y culturales y en diversas publicaciones, destacando las temáticas en monumentos funerarios, cementerios civiles y rituales funerarios en México. Luis Arturo Sosa Barrón es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y egresado del Diplomado en Política de Drogas, Salud y Derechos Humanos 2021 del CIDE Región Centro. Actualmente se desempeña como historiador archivista en el Archivo General del Instituto Cultural de Aguascalientes. Las líneas temáticas de su interés son muerte y prácticas funerarias y uso y consumo de sustancias psicoactivas. Vicente Agustín Esparza Jiménez estudió la licenciatura en Historia en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la maestría en Historia en el Colegio de San Luis AC. Se tituló con la tesis Las divisiones públicas en la ciudad de Aguascalientes durante el Porfiriato. Se interesa por la historia social y cultural, en especial por las líneas de investigación sobre la memoria, el olvido, identidades, vida cotidiana, fiestas y conmemoraciones históricas, cívicas y familiares. Actualmente se desempeña como profesor investigador en el Instituto Nacional de Antropología e Historia Aguascalientes. A continuación, cedemos la palabra a nuestros invitados para la conducción y desarrollo de la presentación de este libro. Tienen toda nuestra atención. Bienvenidos al programa Conmemorando Nuestros Muertos, un programa especial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y en esta ocasión nos reúne la presentación del libro De Muertos, Fiestas y Panteones, Actitudes frente a la muerte en Aguascalientes, siglos XVIII al XX. Nos acompañan dos investigadores egresados de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que a mi parecer son los que han trabajado con mayor amplitud y profundidad el tema de la muerte en Aguascalientes desde diferentes perspectivas, lo que corresponde a Lourdes Paredes, desde lo que viene siendo historia del arte, los cementerios, y Luis Arturo Sosa, lo que viene siendo la fotografía, que también se relaciona con el arte, pero él ha estudiado lo que viene siendo las fotografías mortuorias de adultos y de niños, mal llamada La Muerte de Angelitos, y ahorita nos va a explicar el por qué. Quisiera empezar con una provocación a nuestros invitados y al público. El programa se llama Conmemorando a Nuestros Muertos. ¿Qué es esta tradición? ¿Es una fiesta o es una conmemoración? Lourdes. Bueno, muchas gracias por la invitación, Vicente. Yo creo que empezó como conmemoración y hoy se ha vuelto una fiesta de la que participan y a la que esperan toda la sociedad, todos los grupos sociales en México. Creo que a principios de la colonia, con la evangelización, sí tenía este carácter de conmemoración y de recordar, de agradecer, de rememorar a los muertos, pero poco a poco se fue haciendo parte de todas las festividades. Se fueron mezclando todas
pues creo que todas las celebraciones, se volvió también una fuente importante de recursos para los comerciantes que se establecían. Entonces poco a poco se convirtió en la fiesta que hoy conocemos. Luis. Sí, pues yo concuerdo con Lourdes. En un principio, como bien mencionaba, desde la evangelización y durante gran parte de la época colonial y el siglo XIX fue una fiesta, bueno, una conmemoración mejor dicho, ¿no? Que el objetivo era pues simplemente preservar la memoria de los muertos con el objetivo de la salvación de las ánimas del purgatorio que se creían en ese tiempo, ¿no? Y ya pues a partir del siglo XX pues volvió una suerte de fiesta popular y ya muy recientemente, a partir yo diría de los 80, se volvió un ícono de la cultura pop internacional, a tal grado que lo podemos ver en todo este tipo de producciones de Hollywood, ¿no? Como la famosa película Coco o el 007, o incluso que ya se ha mercantilizado pues demasiado y que ya se volvió, por ejemplo, la imagen de las calaveras pintadas y es un referente de esta fiesta que es el Día de Muertos, ¿no? Entonces empezó como una conmemoración y se convirtió en un icono de la cultura popular, pasando por fiesta, y ahora conviven las tres, ¿no? Sí, claro, yo pienso que debemos distinguir dos cosas. Una es la fiesta de todos los santos, o sea, los santos de la iglesia, que después se traspasó a los niños difuntos, y otra es la conmemoración de los fieles difuntos. Sin embargo, como bien dicen algunos cronistas ya desde el siglo XIX, como Antonio García Cubas, en vez de una conmemoración era una fiesta, porque en el panteón la gente se emborrachaba, tomaba, comía, bebía con sus muertos. Entonces hay una especie de fiesta, una actividad lúdica en torno a lo que aparentemente tenía que ser una conmemoración, terminó convirtiéndose en una fiesta. Entonces yo creo que las dos conviven, la conmemoración y la fiesta. También hay una pregunta que por lo regular se hacen los que no son versados en este tema de la muerte, sobre el patrimonio cultural inmaterial. ¿Es una fiesta, una tradición exclusiva de México? Luis, quisiera comenzar. Bueno, en grandes rasgos, la conmemoración a los muertos como tal no es exclusiva de lo que hoy entendemos como cultura mexicana. El ser humano por naturaleza conmemora a sus muertos, los recuerda, les da tratamiento funerario, los entierra, etcétera, ¿no? Ya lo que sí podría decirse hasta cierto punto que es exclusivo, con grandes comillas, que es lo que hoy conocemos como Día de Muertos, ¿no? Con todo su simbolismo que se ha generado a partir del siglo XX, la idea de la calavera de azúcar, la idea de la Catrina, del charro muerto, las artesanías, eso podría decirse hasta cierto punto que sí es exclusivo mexicano. Sin embargo, como parte de todas las mezclas culturales, pues ya actualmente pues ya no está nuestro si somos estrictos, porque pues se comercializa en otros países, ¿no? Lourdes, quisiera saber tu opinión al respecto, si la fiesta, la conmemoración de los muertos es un patrimonio cultural inmaterial exclusivo de México. No, por ejemplo, tenemos muchas, en la India hay muchos grupos que honran a sus muertos. De hecho hay grupos que sacan los restos de sus muertos a descansar, a limpiar, como lo hacen en algunas comunidades todavía en Yucatán. En China también es muy importante la conmemoración a los muertos, en Japón. Yo creo que en cada periodo se va modificando, se va adaptando a las necesidades de los grupos humanos y va adquiriendo diferentes matices. Por ejemplo, hoy muchos quieren ver muchas cosas prehispánicas, en muchos elementos prehispánicos que sobreviven en las tradiciones, y esos elementos se fueron modificando y adaptando según las sociedades de cada grupo. Todos los seres humanos necesitamos o hemos creado ciertos ritos para recordar a nuestros muertos, y eso también habla de la complejidad religiosa y de la complejidad del mismo sistema social, y no es exclusivo. Obviamente cada grupo tiene lo va armando de manera distinta y depende de muchas cosas, pero digo, es el más, como dice Luis, ahora ya se conoce más el mexicano porque han sabido mercantilizarlo, venderlo como un producto a través de las imágenes de la misma Frida Kahlo, pero no es exclusivo de los mexicanos, y yo creo que cada país tiene su forma muy particular
de honrar a los muertos y muy rica en símbolos, en creencias religiosas y demás. Como bien apuntas, Lourdes, estamos ante una tradición viva cambiante que se va adaptando a la globalización que está viviendo, en este caso, México. Y eso da pauta también a lo que me decías sobre si es prehispánica o no esta fiesta. Mucho se ha dicho de que pues, el antecedente inmediato a esta fiesta que hoy conmemoramos, celebramos, es prehispánica. Al respecto, Luis Arturo, ¿qué has investigado o leído? Bueno, con este caso, como bien mencionas, es que esto hay que entenderlo desde este punto. La idea como tú bien sabes, la idea del Día de Muertos contemporáneo surge con el México posrevolucionario, ¿no? Con la aportación de artistas como Frida Kahlo, Diego Rivera, José Vasconcelos, que tras la revuelta de la revolución, tras la revolución misma, buscaban darle una identidad a México. Y en esa identidad se buscó rescatar las raíces prehispánicas, denostando hasta cierto punto el pasado español. Entonces aquí es cuando se empieza a generar esta idea de que el Día de Muertos es una herencia que sobrevivió a la conquista española. Sin embargo, uno se pregunta, ¿los mexicas eran los únicos que conmemoraron sus muertos de esta manera? ¿Dónde están los tarascos? ¿Dónde está la zona maya? ¿Dónde están los yaquis? ¿Dónde están los mayos? Los mixtecos. Los mixtecos también, o los mismos chichimecas de aquí de la región de donde es ahorita Aguascalientes. Si bien ya se ha comprobado que lo que hoy entendemos o el antecedente del Día de Muertos es más de origen católico, yo diría que el 80-90% de lo que sostiene el Día de Muertos es de la herencia de la ideología cristiana católica en concreto, porque por ejemplo vamos a ver muchos elementos en la llamada altar de muertos, que lo correcto es ofrenda de difuntos, de fieles difuntos. El pan, pues es español. La calavera de azúcar, independientemente de que en el mundo prehispánico existiera el simbolismo de los cráneos, pues a mí me recuerda más a las osamentas de los osarios, ¿no? De origen europeo medieval. Las mismas composiciones literarias ya del siglo XIX son de tradición popular que vienen desde la Edad Media, ¿no? Entonces, el Día de Muertos como tal, pues es un lavado de cara al Día de todos los fieles difuntos, ¿no? A menos es lo que yo he visto. Y pues como bien sabemos, pues lo comparte, por ejemplo, el propio maestro Matos Moctezuma, que es especialista en la muerte prehispánica, que él mismo menciona, ¿no? En Muerte Filo de Obsidiana, que pues eso que entendemos o que nos buscan vender como original prehispánico, pues tiene muy poco de prehispánico, ¿no? Sí, el libro está prologado precisamente por el doctor Eduardo Matos Moctezuma, que nos hizo su favor de hacer esta reseña del libro. Y en ese sentido también quisiera saber tu opinión, Lourdes. Los estudios sobre la muerte en México, ¿desde cuándo provienen? Y en Aguascalientes en específico, quisiéramos. Bueno, es difícil hacer una fecha exacta, pero sabemos que Eduardo Matos Moctezuma es uno de los que ha estudiado mejor los ritos, los símbolos. También nos viene digamos que empieza el boom en México a partir de los años 40, cuando sale este libro con los trabajos de toda la Escuela de los Anales de Philippe Arié. En México tenemos trabajos muy interesantes o muy importantes como los usos y costumbres funerarias en la Nueva España, de María de los Ángeles Rodríguez. Tenemos también, por ejemplo, Elisa Barragás Lugo, que trabajó mucho sobre la muerte. Ella trabajó sobre el cuerpo, las epidemias. Elsa Malvido también ha trabajado mucho sobre demografía histórica, epidemias, muertes. En los años 80 había tanta investigación sobre los símbolos, las creencias y los ritos, que la Universidad Nacional Autónoma de México creó un simposio internacional sobre la muerte y publicaron 2 volúmenes donde se recopilaban todas las conferencias, y tenemos trabajos que van desde la arqueología, la antropología, hasta la historia del arte. En Aguascalientes tenemos los trabajos de María Esther Pérez Prado, también el doctor José Antonio Gutiérrez trabajó algo en estos boletines del Mascarones. De difusión en el boletín, en el órgano de divulgación del Archivo Histórico de Aguascalientes.
Publicó varias cosas sobre la fundación del Panteón de San Marcos, sobre el famoso Panteón de Guadalupe, que la leyenda local es que ahora hay una escuela donde antes hubo un panteón, y esa sí es cierta. Y también el municipio, cuando se hizo la rehabilitación de los panteones de Los Ángeles y de la Cruz, sacó un libro donde se reproducían algunas de las tumbas más antiguas. Fotográfico, ¿no? De carácter Sí, era un libro fotográfico. Digamos que había ciertos artículos sueltos, y en los últimos años cada vez pues hay más investigadores que se interesan por todo lo relacionado con la muerte, desde la agonía hasta la erección de un monumento funerario. Sí, gracias. Y en el plano internacional, Luis, hablando de la obra de Philip Aries, que también de alguna manera nos interesó leer a todos los que trabajamos en este libro y nos aportó información, ideas. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Pues bueno, hay que comentar que, como decía Lourdes, es muy difícil dar una cronología exacta, porque pues, la muerte es inherente al ser humano. Entonces, si somos estrictos, pues desde los trabajos de historia antigua, medieval, ya se hacen menciones a costumbres funerarias. Incluso los arqueólogos, podría decirse que también son pioneros en todo este tipo de temas. Pues, excavan principalmente tumbas, al menos según la concepción de la arqueología del siglo XIX, que era de rescatar tesoros, pues iban sobre las tumbas, ¿no? De hecho, cabe mencionar que precisamente fue el libro de un arqueólogo el que influyó a Matos mismo, ¿no? Lo mismo lo ha dicho. Si no fuera por el de Ceram, de dioses, tumbas y sabios, pues no estaría estudiando a los muertos, ¿no? Y en el caso ya del siglo XX, hay que mencionar que, por ejemplo, la Escuela de los Anales es esta corriente historiográfica de origen francés que va a ser contestataria de la forma de hacer historia que preponderó en el siglo XIX, el famoso positivismo. Ellos apelaban a estudiar diversas fuentes para explicar otros comportamientos sociales del hombre a través del tiempo. Y dentro de estos temas, pues tarde o temprano iba a caer el tema de la muerte, ¿no? Siendo no solo Philip Aries, sino también Michael Bovell, los pioneros ya en sentido académico de los estudios de la muerte. Por un lado, Philip Aries, con estudios que han sido criticados por su metodología diacrónica, que sí saltar de siglo en siglo y ir comparando lo que se llama permanencias y continuidades. Y por otro lado está Michael Bovell con sus estudios de historia serial, que es hacer historia a través de los registros de defunción y ir registrando datos puntualmente, ¿no? Entonces son las dos grandes corrientes que, con la influencia de esta corriente, ya después de la Segunda Guerra Mundial, se va a expandir por Occidente, y aquí en México va a llegar pues, la influencia 40, 50, 60 y hasta los 80, ¿no? Y todavía se viven ciertos, pues somos herederos de ellos, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Ya nomás que ya mezclados con las corrientes que ya mencionaba esta Lourdes, que también, por ejemplo, es muy curioso cómo muchos de los que han trabajado la muerte en México, primero empezaron con historia económica y luego giraron hacia la historia cultural, como también Antonio Rubial o esta Gisela von Govester, ¿no? Que se han especializado en el periodo colonial. Sí, gracias. Bien, pues este libro se ubica en este contexto. Es un estudio de carácter histórico, pero desde la perspectiva de lo que llamamos la historia sociocultural, porque partimos de las prácticas de los hombres y no necesariamente de los grupos sociales. Está integrado por 14 escritos, artículos. En su mayoría somos historiadores los que escribimos en él, aunque también hay arqueólogos, pero también abordan desde diferentes perspectivas, ya decíamos, desde la historia del arte, desde la antropología, en algunos casos para hablar, o de sociología, para hablar de la fiesta de las calaveras, y obviamente desde la historia. No quisiera pasar la oportunidad para que el televidente se diera una idea de los artículos que componen este libro, leerlos rápidamente, los autores y el título del mismo. Abre precisamente un arqueólogo, Felipe de Jesús Arabia Salmerón, con un tema importante y de identidad para los aguascalentenses, como es el Cerro del Muerto, cuando los gigantes se convirtieron en cerros. Prosigue el doctor Víctor Manuel González Esparza, es un estudio de carácter de estudio de demografía histórica que se llama, y es sobre la intensidad de la crisis de mortandad en Aguascalientes en el siglo XVIII, donde hubo algunas epidemias.
entre ellas el Matlazagua, crisis alimentarias en los años de 1785-86, y él aborda todo este aspecto. Prosigue el estudio de María Esther Pérez Pardo, Muerte y religiosidad en el siglo XVIII, y ella aborda esta idea de cómo era concebida la muerte a través de los testamentos. A través de este instrumento jurídico, pues los hombres dejaban cómo querían que fueran enterrados, vestidos, las misas, las oraciones, dónde querían que fueran dichas, a qué santo o virgen se encomendaban su alma, etc. Prosigue después Fabián Dagoberto García Huerta, un estudio literario y del arte, una oda a la muerte, los frescos fúnebres en el Cementerio Real de Asientos en Aguascalientes, que es uno de los panteones más antiguos al parecer, de lo que era la villa de Aguascalientes. Después tenemos un estudio de Luis Arturo Sosa Barrón, el retrato fotográfico post-mortem de adultos en Aguascalientes, el caso de la fotografía de Juan Chávez y José Velasco. Como saben, Juan Chávez pues era un bandido del siglo XIX, conservador, y José Velasco pues fue un cristero. Después un artículo de mi autoría sobre la celebración de Todos los Santos y la conmemoración de los fieles difuntos en Aguascalientes durante el Porfiriato, que fue una fiesta prácticamente, como decía Lourdes, comercial. Se convirtió en una fiesta comercial y hasta la fecha pues sigue siendo. Posteriormente, el trabajo de Lourdes, que aborda los primeros cementerios civiles en la ciudad de Aguascalientes y sus monumentos funerarios también durante esta época del Porfiriato, en que pues se abrió un poco México también hacia el exterior, llegaron estas nuevas ideas, nuevas costumbres, se importaron materiales de construcción, en este caso para los monumentos funerarios. Y el trabajo de Itzel Alejandra Martínez Chávez, que habla sobre las mansiones de la muerte en Aguascalientes, ordenar y higienizar durante el Porfiriato. A raíz del estreñimiento de los panteones, pues tenía que haber un reglamento de cómo deberían de funcionar. Era muy peligroso que los cementerios estuvieran en las iglesias. Antes, en los atrios de las iglesias era donde se colocaban estos cementerios, y a través de unas reales cédulas que vienen desde la época colonial, pero que se van a aplicar ya en Aguascalientes, ya está muy entrado el siglo XIX, o se van a seguir con estas ideas. Los panteones se van a construir a las afueras de la ciudad, sí, porque pudieran ser propicios para epidemias. Y tenemos un segundo artículo de Luis Arturo Sosa Barrón, El ritual de angelitos visto a través de sus fuentes, el caso del retrato fotográfico post-mortem infantil en Aguascalientes. Todo el mundo hemos visto estas imágenes, estas fotografías de personas, adultos, mujeres, cargando a los niños recién fallecidos o en el velorio, porque era el último recuerdo que se iba a tener del infante. Estas prácticas todavía algunas familias las acostumbran a realizar, a retratar a sus muertos, porque es el último recuerdo que van a tener. Prosigue el artículo de Marcela López Arellano, Despedidas en piedra, escribir la muerte en el Panteón de los Ángeles y la Cruz, 1870-1930. Aquí se refiere a los llamados epitafios, ¿sí? También es el último adiós, el último recuerdo, el último mensaje, la última idea del hombre que vivió y obviamente pues llegó a fenecer, y da un aspecto general de la vida, o lo que fue la vida de este hombre a través de estos epitafios. Sigue el artículo de Cristian Jesús Medina López Velarde, Las monjas capuchinas de Aguascalientes y sus ritos funerarios durante la primera mitad del siglo XX, la muerte como el deseado encuentro de la esposa con el amado. Se refiere a la muerte, en este caso pues no tan deseada, pero sí la muerte de la monja hacia Jesús, porque ellas están dedicadas a Jesús. Y después prosigue otro artículo muy interesante sobre Mercurio López Casillas y las calaveras de Posada. Como sabemos todo el mundo, pues Posada fue uno de los principales, junto con Manila y algunos otros autores, de grabar estas imágenes en torno a la muerte, y aquí desmenuza Mercurio López Casillas todas estas ideas de Posada y de sus calaveras en torno a la muerte, pero también en Aguascalientes. Una de las primeras imágenes de la calavera de Posada precisamente la dibujó en el periódico El Quijote. Y el penúltimo artículo es de Marco Antonio García Robles, Herrán y el Memento Mori, que trata de explicar las obras de Saturnino Herrán en torno a la muerte, que tiene varias, incluso tiene un autorretrato él sobre su propia muerte. Y culmina el artículo
el artículo de Carlos Reyes Sagún, el Festival de las Calaveras en Aguascalientes, que como sabemos, Aguascalientes en términos comerciales es pionero a través de este festival. Ha sido copiado, por ejemplo, a raíz de decía Luis Arturo, de esta película de James Bond 007 en Ciudad de México. Y a partir de esa película que se montó este desfile, pues ahora en la Ciudad de México se replica, pero Aguascalientes pues ya tiene sus años haciéndose este festival de calaveras. Y en términos generales, esos son los artículos y los articulistas que escribieron en este libro de Muertos, Fiestas y Panteones. Y quisiera que me dieran un comentario en torno al libro. ¿Cómo lo ves tú, Adriana? Bueno, a mí me parece muy importante la publicación del libro y agradecer a la Universidad Autónoma de Aguascalientes por la publicación, porque como habíamos señalado, estábamos estos investigadores que tratábamos temas sobre la muerte, pero no había un lugar donde nos concentráramos todos, un texto dedicado específicamente a hablar sobre a exponer nuestras investigaciones sobre la muerte en Aguascalientes, cosa que ya había sucedido en otros estados, y era necesario que digamos un documento que reuniera todas esto nada más es una fracción de todo lo que hemos investigado. No nada más yo, sé que Luis Arturo, por ejemplo, también tiene trabajos no nada más sobre la fotografía. En mi caso también he trabajado rituales funerarios, establecimiento de cementerios, teorías médicas, todo esto relacionado, y no nada más siglo XIX, siglo XVIII, todavía nos falta mucho rescatar, por ejemplo, del siglo XVII, siglo XVIII, hambrunas, pestes, todas estas catástrofes, porque en cada momento se vive distinto la muerte. No es lo mismo morir por una enfermedad crónica que morir durante un temblor, una catástrofe, durante una epidemia, y digamos que eso es lo que hace este libro. Mostrarnos cómo se vive la muerte en diferentes periodos, cómo se ha vivido la muerte en diferentes periodos aquí en Aguascalientes. Luis, ¿cuál es tu impresión del libro? Pues bueno, primeramente también agradecer tanto a la universidad como a ti mismo por la invitación a participar en este libro, que pues cabe mencionar, pues fuiste de mi comité tutorial en mi tesis de licenciatura sobre la fotografía post-mortem. Y pues nada, pues que como mencionaba Lourdes hace un momento, pues tanto ella como Esther son realmente las pioneras en el tema ya formal de la muerte, que lo aborca como un todo, no tanto solo hacer menciones como en su momento lo había hecho José Antonio, el mismo maestro Helio, que también trabajaba cuestiones demográficas, sino que ya se enfocaron directamente en la muerte como objeto de estudio, ¿no? Entonces comparto la impresión de que es un primer acercamiento muy enriquecedor, que en su mayoría está versado en lo que se podría entender como la bien morir, porque como mencionaba, hay diferentes formas de vivir la muerte y de expresarla, y quedan pendientes pues un montón de temas, no solo del bien morir, que es morir en gracia con las creencias de Dios, morir en gracia con Dios, sino falta, como ya además de las catástrofes, por ejemplo, cómo se percibía la muerte, la mala muerte, los suicidas, las ejecuciones, el tratamiento de los restos mortales de los ejecutados o de este tipo de personas, ¿no? Que como mencionaba Lourdes, también además de la foto le he entrado otros temas, que ahorita de hecho uno de los temas que estoy empezando a explorar es el de el manejo funerario de los disidentes sociales, ¿no? Que es qué pasaba cuando te condenaban a muerte, cómo se percibía esa muerte, qué hacían con tus restos, te enterraban donde los demás, te ponen aparte, por qué te exhibían, etcétera, ¿no? O como ella misma, que se ha entrado también en las epidemias, ¿no? Que es otra línea dentro del estudio de la muerte, que como ella mencionaba, es importante irlo retomando porque salvo los primeros trabajos demográficos no se han puesto a trabajarla detallado como está haciendo ella, o como lo hizo también en un capítulo está Itzel, que habló del cólera del 33, y queda pendiente toda la historia colonial, ¿no? Que se está rescatando ahorita ya gracias a la apertura de los archivos. Sí, gracias. Todavía hay mucha tela donde cortar, como bien dicen. Pienso en la fiesta de Todos los Santos y la conmemoración de los fieles difuntos para el siglo XX, porque yo nomás abarqué lo que viene siendo el porfiriato. Faltaría yo creo también hacer un estudio sobre el altar de muertos, sobre las calaveras literarias que no se incluyeron aquí pero que existen, o políticas. También es honras fúnebres que se hacían a los políticos, que la prensa es muy rica en ese sentido. O
sea, el tema está abierto para futuros investigadores. Es un tema que todavía da para más. Y quisiera saber, Lourdes, ¿por qué te interesó estudiar a ti los panteones y la escultura funeraria? Bueno, yo no nací en Aguascalientes, ya soy más hidrocálida que otra cosa, pero yo nací en la Ciudad de México, cerca de la estación Panteones. De hecho, yo vivía rodeada de panteones. Enfrente de la calle donde yo vivía estaba el Panteón de San Joaquín, a un lado estaba el Panteón Sanctorum, y más adelante estaba el Panteón Español y todo lo demás, y nunca me dejaron entrar. Pero yo me subía a la azotea, pues subía, y veía, alcanzaban a ver los monumentos. En el Panteón francés de San Joaquín hay monumentos muy altos de mármol de Carrara y todo eso, pero nunca me dejaron entrar. Desgraciadamente, la primera vez que entré a un panteón y vi a un muerto fue cuando falleció mi abuelita paterna. Y entre lo que estaba sintiendo, entramos al Panteón francés y empecé a ver todo lo que había, todos los monumentos, todas las esculturas, que yo alcanzaba a ver unas cuantas cosas desde la azotea, pero nunca me había puesto a pensar que hubiera, digamos, que fuera un museo escultórico ese panteón. Después, cuando entré a la licenciatura, la doctora Adriana Corral Bustos del Colegio de San Luis junto con David Vázquez Salguero vinieron a presentar un trabajo sobre los monumentos funerarios en el Panteón del Saucito en San Luis Potosí. Y entonces eso fue cuando yo estaba en primer semestre, y desde ese momento a mí se me quedó como que la espinita, y empecé a trabajar en mi tesis de licenciatura en el 2008 sobre los monumentos funerarios de Los Ángeles y de la Cruz. Ya en mi tesis de maestría abarqué los cementerios civiles de todo el estado de Aguascalientes, incluyendo los que quedan en Calvillo, los que hay en Rincón de Romos, los que, por ejemplo, en San Miguel Arcángel, ya no encontré. Acá en Palo Alto ya no hay, nada más queda el armazón de lo que es el Panteón de San Miguel Arcángel, pero sí encontré todavía algunas piezas dispersas en los cementerios de los estados. Encontré en Cosío también monumentos del siglo XIX. Entonces de ahí viene mi gusto y mi interés por los panteones. ¿Por qué se hacían esos monumentos? ¿Por qué la gente los mandaba? Lo que pasa es que he trabajado el Porfiriato. Era la última parte para la conmemoración, para recordar a un muerto. Empezaba con la agonía, la preparación del cuerpo, la procesión fúnebre, el velatorio. Todo esto hablaba no solo de cómo de lo bueno que había sido el muerto en vida, sino también de la familia, de cómo la familia era, de cómo la familia le había sido tan bueno el muerto que tenía que regresarle todos esos favores. Y entonces, cuando una persona muere, se llena de un halo de bondad, y todos fuimos muy buenos y religiosos, y estábamos llenos de virtudes. Y de hecho, en los periódicos, los óbitos están llenos de todas las virtudes que tenían los muertos. No hay muerto malo. Entonces, todos los monumentos, y la última etapa del monumento, de toda esta procesión, es la erección de un monumento funerario. Obviamente de los grupos de trabajadores y todo esto no queda nada. Lo que tenemos en los panteones civiles son los de los grupos de poder, de los comerciantes. La mayoría de los trabajos del Panteón de Los Ángeles, la mayoría de los trabajos de mármol son de mármol de Carrara, del taller de Villa y Hermanos en San Luis Potosí. He encontrado también que los mismos cantereros de aquí de Aguascalientes utilizaban algunos, antes había ¿cómo se llama esto? Como los de Avon, como los catálogos de Avon. Había catálogos, podías pedir tu tumba por catálogo en Sears, en otras se mandaban ensamblados, o te podían mandar la pieza ya hecha. Y los cantereros de aquí como que consiguieron esos catálogos y copiaban los modelos ingleses, los modelos franceses, y algunos de esas copias están aquí en el Panteón de Los Ángeles. Bien, si bien la muerte no distingue clases sociales, porque se lleva a todos por parejo, queda claro que sí hay una división. Sí, hay diferencia. Incluso dentro del mismo panteón hay de primera, segunda y tercera clase. Los hay con monumentos, sin monumentos, más sencillos, una simple cruz.
Entonces sí hay, la muerte sí distingue, Sí, ¿no? De sí alguna hay, manera, ¿no? no es tan democrática como pensamos. Nos lleva a todos, pero no a todos nos trata igual. Luis, tu trabajo, tienes 2 artículos referentes a la fotografía post-mortem, una de adultos y otra de angelitos, que ya comenté que es mal llamada la muerte niña. Quisiera que me explicaras primero la de adultos y después la de angelitos. Bueno, cabe mencionar que yo hice esta división por cuestiones metodológicas prácticas, de que en un principio yo tenía la idea de que la práctica en sí respondía a diferentes intereses de la memoria, porque el retrato en grandes rasgos se hacía para rememorar a los difuntos, en el contexto de que en el siglo XIX todavía la mortandad estaba muy presente, la muerte era cotidiana, no había familia en la que no perdieran seguido ya sea un niño, un adulto, etcétera. Entonces en este contexto que llega la fotografía, llega a México apenas unos meses después de que se patentó en 1839, ya había fotógrafos aquí, pues con la fotografía llega la práctica de la fotografía funeraria o fotografía post-mortem. Entonces en este contexto yo creía en un principio que la de adultos era diferente a la de niños. Sin embargo, fui cambiando de perspectiva por esto. La literatura en torno a la fotografía funeraria está dominada por la de los niños. Como tú mencionas, la mal llamada muerte niña. Hay que mencionar que este nombre se le da en 1992 a través de la revista Artes de México, que no recuerdo si todavía la coordina, pero en ese tiempo la coordinaba el poeta Alberto Ruiz Sánchez. Él se aventó un prologuito para un número dedicado a las fiestas, bueno, a las representaciones pictóricas de la muerte infantil, y él como buen poeta pues creó esta idea de una muerte niña, apropiándose de José Gorostiza, Muerte sin fin, ¿no? Entonces, en general, pues es muerte de angelitos, que ahorita voy a explicar por qué. En general, pues la fotografía post-mortem es esto, recordar al difunto, porque como la fotografía cuando llega no era muy accesible, pues la única tiempo para fotografiar y poder justificar el gasto era pues fotografiarlo ya muerto, ¿no? Entonces, esta práctica pues tiene la función de rememorar, de conservar el recuerdo, principalmente en los niños, que eran los que no habían tenido la oportunidad de desarrollarse ni de convivir con la familia. Entonces esa es la función, ¿no? Y ya luego me fui dando cuenta que había otros tipos de fotografía, ¿no? Hasta la fotografía forense, la fotografía de nota roja, o la fotografía con fines propagandísticos, por ejemplo en La Cristiada, que los reporteros venían y tomaban la foto de los ejecutados y para escandalizar y atentar contra las disposiciones del gobierno, ¿no? O había fotos para mandar mensajes de advertencia, ¿no? Como en el caso de Juan Chávez, que es una hipótesis que yo manejo, que cuando lo asesinan sus compañeros en febrero de 1869, el gobierno, además de exhibir el cadáver, que era una práctica común con los disidentes, exhibirlos como ejemplo para que la gente vea, dices, si no quieres acabar así, compórtate, ¿no? Entonces yo consideraba que las fotografías también servían para eso, para mandar un mensaje a través de la prensa, ¿no? Porque hay que recordar que ya a finales del siglo XIX ya se utilizaba la prensa ilustrada, representaban fotografías, y de hecho y podría considerarse también una suerte de antecedente de nota roja. Entonces pues me fui dando cuenta que la fotografía tiene diferentes usos y tiene diferentes funciones, y en estos textos en concreto, en el de adultos, me enfoco en los casos particulares de 2 bandoleros, que en ese caso la diferencié de la de niños porque es una fotografía para el uso público, que está destinada a que todos la vean, a diferencia de la de los niños, que está en un contexto de familia privada, que cabe mencionar que este es un problema también a la hora de estudiar estos documentos, porque en los archivos públicos es muy difícil que se preserven este tipo de fotografías, porque están pensadas para el ámbito familiar, y la familia que todavía conserva las fotos, y es que las conserva, no te las suelta muy fácil porque pues tiene peso emocional, ¿no? Entonces, pues eso, más que nada. Sí, muy bien. No podemos generalizar las prácticas de la muerte en México, como bien decía, cada lugar, cada espacio, cada etnia, cada pueblo tiene sus propias maneras, ¿no?, de conmemorar o festejar, en algunos casos, a la muerte y a los muertos. En ese sentido, quisiera, para finalizar,
¿Por qué es importante adquirir el libro y obviamente pues leerlo, Lourdes, a nuestros televidentes? Bueno, a mí me parece que estos libros nos enseñan a entender, por ejemplo, se acerca las fiestas de muertos y vemos el tianguis, pero este tipo de libros nos ayuda a entender cómo ha ido cambiando la imagen que tenemos de la muerte, cómo se piensa, cómo se siente, ver cómo se ha ido construyendo y cómo han ido cambiando las ideas de la muerte, nuestra forma de ver la muerte, nuestra forma de ilustrar la muerte, de burlarnos de la muerte. Y para entender cómo hemos llegado y por qué hoy es una fiesta por la que se nos reconoce a los mexicanos en distintos puntos. Entonces yo creo que en este libro nos muestran un poquito de todas las caras o todas las aristas, todas las caras de la muerte. Sí. Luis, también ya para finalizar, invitar a los televidentes que adquieran el libro en la editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. ¿Por qué es importante adquirirlo? Obviamente este libro y leerlo. Bueno, principalmente por la idea de que nos permite entender nuestra relación con la muerte, ¿no? Pareciera que actualmente, a raíz de las mejoras en los sistemas de salud, en el acceso a la medicina, nos hemos aparentemente despegado de este fenómeno que antes era, pues convivía la gente con ella diario. Entonces acercarse a este libro puede ser hasta como una suerte de terapia tanatológica, de acercarnos con la muerte de un fenómeno que pues a todos nos va a tocar tarde o temprano, y entender que estas prácticas pues nos ayudan a entender cómo nuestros antepasados las entendían, cómo las afrontaban y sobre todo cómo llevaban el duelo, ¿no? Porque muchas de estas prácticas responden a la necesidad de llenar el vacío que dejó la pérdida de un ser querido, ¿no? Entonces yo pienso que más que nada para conocernos en nuestra relación a la muerte, y más en un estado como Aguascalientes que nos enorgullecemos de ser la casa de posada y de entender por qué esta figura de la muerte es tan relevante. Entonces yo pienso que más que nada para conocer esta relación que hemos tenido a lo largo de nuestra historia con la muerte y entender que pese a que parezca que ya no estamos tan cercanos, pues no deja de ser una buena amiga, según la perspectiva, la muerte del ser humano, ¿no? Sí, bueno, es un libro de larga duración porque empieza en el siglo XVIII, termina en el XX, y la historia pues nos sirve para eso, para comprender nuestro presente. Y ahora con la epidemia de COVID-19, pues parece, a mi entender, o lo yo poco que he observado a través de las redes, como que se ha vuelto un tanto común, ¿sí? Se murió un amigo tal, un familiar tal, ¿sí? Y no nos ponemos a pensar precisamente que pues tiene toda una concepción, una simbología, un sentimiento incluso sobre la muerte, y ojalá termine pronto esto y no se vuelva una cosa común. Les agradecemos a nuestros invitados, a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, al Departamento Editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en particular a Marta Esparza y el equipo editorial, porque dejaron muy bonito el libro, muy bien ilustrado, con una letra amplia, grande, de manera que no cansa la vista al lector, y esperemos que lo adquieran pronto en la editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Gracias. Agradecemos la valiosa participación de nuestros invitados por la interesante presentación del libro De Muertos y Panteones, Actitudes frente a la muerte en Aguascalientes, siglos XVIII a XX. Un libro que, como bien apunta en el prólogo Eduardo Matos Moctezuma, es un viaje entre muertos, ritos y panteones en el que el lector se ilustra a través de los autores en un mundo que se revela fascinante y en donde, con pasión y entrega, los investigadores nos hacen llegar sus palabras plenas de conocimiento acerca de un tema que nos es común, el de la muerte. Lourdes Adriana Pérez Paredes Quirós, Luis Arturo Sosa Barrón y Vicente Agustín Esparza Jiménez, nuevamente les damos las gracias por su presencia y generosidad. Y a quienes nos siguen por este medio, los invitamos a que visiten el catálogo puntoaltexto.mx, el cual tiene alrededor de 10,000 títulos de las 51 instituciones que conforman la red. Y también a que conozcan el catálogo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en el portal libros.uaa.mx.
Pueden adquirir el libro que hoy presentamos en la librería de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, edificio Infoteca, en horario de lunes a viernes de 10 a 17 horas. El Departamento Editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes agradece a todos ustedes el favor de su compañía. ¿A dónde vamos cuando nuestro caminar en esta tierra se ha terminado? ¿Cuál es el destino que nos espera después de dejar este mundo? El cómo se llega a estos lugares está en manos de los dioses. Debemos recordar que en este lado del océano no hay infierno o castigo para la vida que uno ha llevado. La justicia está en manos de los gobernantes. Y he aquí, al final, que comienza el viaje al mundo de los caídos.